entre otras cosas, que estuvo participando de este foro multisectorial que se armó desde la provincia de Buenos Aires para hacerle frente a los tarifazos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Te Sí, escuchamos, perfecto. espectacular. ¿Cómo querés que te Y presentemos? también te Tenés que vemos. pensarlo No, ahora. yo creo que especialista en derecho del consumidor alcanza, Ahí va. ya no hace Espectacular. falta toda la, Te lo resumió todo. la perorata. Excelente. Excelente, Adrián. Muchísimas gracias por estar. Ya hemos anunciado, vas a estar de una manera frecuente participando de este programa, así que te damos la bienvenida oficialmente y agradeciéndote Bueno, por muchas tu gracias. participación para traer todos esta información, ¿no? Que le va a servir mucho a la gente. Me parece que también podemos abrir a las consultas en el 11 388 50 891 acerca de cualquier situación que ustedes estén viviendo con respecto al consumo y a sus derechos que sientan que estén vulnerados. Primero, Adrián, contanos un poco qué es esto que sucedió ayer. A la cabeza el ministro de Infraestructura de la provincia, Gabriel Catopodis, en esta reunión de varios sectores contra los tarifazos. ¿Cuál es un poco la idea? Bueno, en primer lugar salió esta reunión por iniciativa del ministro. Para poner en contexto, el doctor Catopodis, hoy ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, este encuentro ya lo había iniciado en el 2016 con recuerdo los primeros tarifazos que hubo en el gobierno de Macri, obviamente no con la crudeza con lo que le estamos viviendo este nuevo tarifazo, pero bueno, la iniciación fue en esos años, ¿no? El año por 2016, diferentes actividades que se fueron realizando y el ministro observó que, bueno, que este era el momento también oportuno para volver a convocar a aquellos que estuvieron a cargo de esa lucha, ¿no? De tarifas justas, de tarifas que puedan ser pagables, que no sean confiscatorias, que sean razonables. Bueno, esa fue la motivación y ese primer encuentro tuvo el objetivo que con diferentes actores que participaron, digo, asociaciones de consumidores, pymes, clubes, asociaciones de jubilados, asociaciones de inquilinos, bueno, todo un marco de representatividad grande que estuvo en esa mesa con la idea de analizar la situación de las tarifas y escuchar a cada sector cómo lo estaba viviendo y cómo esto le terminaba afectando. Y ahí, bueno, surgió este primer foro provincial con la idea de empezar a trabajar, bueno, qué herramientas o qué mecanismos tenemos nosotros como consumidores, como usuarios, como clubes, como pyme, como jubilados, de plantear cuestiones desde el ámbito judicial por un lado y administrativos y acompañar a aquellos que están pasándola mal en este momento. ¿Y cuáles son esas acciones? Ujú. Y ahí estuvimos analizando como medidas posibles a plantear amparos judiciales con una temática trabajada con asociaciones de consumidores respecto a la razonabilidad y la confiscatoriedad de los aumentos. Como para que tengan una idea o una noción, en diciembre del 2023, una familia tipo promedio, que es la que mide el INDEC, una familia de un matrimonio con dos hijos, destinaba en servicios públicos, esto estamos diciendo luz, agua, gas, transporte, un 7% de sus ingresos. Hoy está superando los 26%, el 26% de sus ingresos que destina para cubrir estos servicios, ¿no? Pasamos de un promedio, por ejemplo, de un servicio de energía tarifa plena en diciembre del 2023 de un valor de 30.000 pesos entre todos estos servicios a septiembre del 24 de más de 150.000 pesos destinados para cubrirlos. Bueno, y así podemos ir nombrando. Bueno, parte de las acciones es plantear estas cuestiones en el ámbito de la justicia. Veremos si la dinámica es amparos colectivos o si son acciones judiciales. Todo esto se va a ir analizando en esta mesa o en este foro que se está conformando con este primer encuentro. En breve habrá otra presentación pública de parte del ministro con nosotros a la cabeza. Otra de las acciones también pensar en, bueno, los reclamos administrativos. No nos olvidemos que hoy
como había comentado la vez pasada, las oficinas de defensa del consumidor tienen herramientas administrativas para por lo menos plantear las cuestiones en la facturación, si hay una mala facturación o si la facturación no se corresponde con el consumo. Bueno, hay mecanismos administrativos que los vamos a estar enunciando próximamente, como para poder también darle un encuadre local y municipal. También estamos viendo la posibilidad de empezar a trabajar territorialmente con otras entidades en lo que respecta, bueno, a dar y difundir lo que está pasando con los cuadros tarifarios, la dolarización de las tarifas, todo lo que respecta a los subsidios y la quita de estos subsidios, trasladando el 100% del costo a los usuarios finales, cómo funciona la segmentación, cuánto cubre la tarifa social, la inscripción, bueno, iniciar toda una campaña de concientización por un lado y de reclamos por el otro, con la idea de que plantear nuevamente tarifas justas, razonables y que la gente las pueda pagar. La situación, bueno, con las tarifas vos ahí marcabas un poco lo que eran los subsidios. Quiero preguntarte qué es lo que pasa un poco en el mundo también, si tenés conocimiento, porque de un lado es la discusión, no tiene que haber ningún subsidio, ¿no? La gente tiene que pagar el servicio lo que se le ocurra a la empresa que cuesta, o lo que cuesta, ¿no? Sin también ir a analizar también cuáles son los costos, porque después vos ves los márgenes de ganancia de este tipo de empresas energéticas y están muy por encima de lo que acusan, de no ganamos, entonces hay que aumentar la tarifa. Y después tenés también otro lado de la biblioteca, dice tenés que subsidiar mucho, hay que subsidiar más o menos, hay que ir teniendo en cuenta los ingresos de la gente. ¿Cuál sería la fórmula para que justamente, por un lado, el Estado no tenga que hacer este gasto o inversión, como quiera decirle, en un subsidio muy grande, pero que por otro lado tampoco signifique que la gente no pueda pagar o tenga que elegir en pagar la tarifa o comer? Mira, en primer lugar, el subsidio hay que Es ¿cómo sería? difícil, Bueno, ¿eh? no me sale la Es palabra ahora. difícil. Desdemonizarlo, algo así. Desdemonizarlo, exactamente, ahí está, muy bien, ahí me corregiste. En realidad todos los países en mayor o en menor medida subsidian. Creo que el único país que no tiene o no cuenta con un subsidio es Japón o China, algunos de esos países que no subsidian alguno de todos estos servicios. La mayoría, como te digo, en mayor o menor medida lo tienen. Es más, hace poquito, bueno, salió públicamente que Reino Unido, que no tiene, que tiene el servicio público de transporte concesionado, lo plantean que vuelva a ser un servicio público y lo maneje el Estado central. Por lo cual, yo creo que es como apuntás vos. Lo que sí hay que hacer es pensar en equilibrios, ¿no? No en extremos, ni todo subsidiado, ni todo el costo al consumidor, porque si uno traslada el 100% de los costos de los servicios públicos que el Estado como obligación constitucional tiene a la cabeza, si uno lo traslada 100% en manos privadas, obviamente los privados buscan rentabilidad. No hay otra explicación que ellos den. Entre rentabilidad, costos y demás, bueno, obviamente ellos van a priorizar la rentabilidad y aquel que pueda pagarlo lo tendrá y el que no buscará otras formas de conseguir, colgándose, viajar en bicicleta, bueno, situaciones que estamos lamentablemente viendo hoy. Esto se traslada a más inseguridad, más accidentes y un montón de cuestiones que repercuten en la sociedad. Entonces, yo creo que hay que buscar equilibrios. La segmentación, que fue un proyecto que se inició en el último año, donde el ministro Massa fue el que lo planteó, bueno, buscaba de alguna manera ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el subsidio tiene que ir, obviamente, a los bolsillos de aquellas empresas que obviamente brindan un servicio y que hay parte de la población que no los puede asumir. Imagínate si, como te decía yo, si en el 2023 pagar todos estos servicios implicaban un 7% de tu salario y hoy casi el 30% lo ocupa, y estamos hablando de un 50%
un poquito menos de trabajo registrado, ni hablar del trabajo que no está registrado, y vos tengas que destinar parte de tu salario importante para poder cubrir, ir a trabajar y después el resto de los gastos que tenés, bueno, se hace difícil, ahí no hablamos de equidad, de igualdad y demás. Entonces, como una de las medidas que creo que hay que hacer es, bueno, sostenerlo de la segmentación y que el subsidio caiga y cubra a aquellos que realmente lo requieran, no como está sucediendo hoy, que por ejemplo, como te digo, los distintos niveles de esta segmentación están subsidiados en un 90%, en un 25%, en un 26% y así sucesivamente hasta llegar al 100% de la cobertura en manos del N1, por ejemplo. Hoy el N1 solamente tiene el subsidio cubre un 10%, el 90% se está haciendo cargo el usuario que está dentro de esta segmentación. Las pymes y los comercios no tienen subsidios. Las últimas modificaciones de la Secretaría de Energía retrotrajeron los subsidios a las entidades de bien público. Hoy tienen limitaciones, en un 30% solamente se cubre una factura, con el aumento que hubo del tarifazo de más del 370% que termina afectando. Bueno, la idea es, todo en más o menor medida tienen subsidio, el tema es que le llegue a las personas que realmente no están en condiciones de abonarlo y las que sí lo puedan pagar el costo, lo puedan hacer. La idea es esa, pero bueno, veremos qué medidas toma el gobierno con respecto a esto y las movidas que se van a empezar a entablar por parte de la gente, que realmente, como vos lo has visto públicamente, no pueden pagar facturas que le están llegando de 60, 70, 80, no, en un solo servicio estoy hablando. A mí, por ejemplo, en luz me vino 80.000 pesos el mes pasado. Y eso que, si bien no tengo gas, casi en la casa no se usa, Sí. casi somos electrodependientes, si se puede decir. Bueno, es una situación para analizar. Yo hablaba con mi señora el otro día y no sé si por ahí les pasa a la gente. Hoy ya no estamos hablando de pequeños gastos. Estamos hablando de una compra en un supermercado, no bajamos de 40, 50.000, 60.000 pesos y me quedo corto por ahí. Y después a eso tenés que sumarle los servicios, tenés que sumarle el colegio y demás, y estamos hablando de por ahí, se te va 100 acá, 100 allá, 100, y no estamos bajando de esos números y el salario no acompaña a ninguno de estos tarifazos que se están dando en el transporte, en la luz, el gas, y en el resto de los servicios que componen esta canasta, ¿no? Así que yo creo que la situación es compleja, ya la gente lo está viendo de otra manera, la situación, y yo creo que, bueno, no creo que el gobierno tome una decisión distinta de modificar el camino que establece. 100% de los costos tiene que pagar el que lo pueda pagar, y el subsidio solamente hoy, por ejemplo, en luz, se subsidia 350 kilowatts a la categoría más baja. Si vos te pasás de los 350 kilowatts, pagás tarifa plena, lo cual también es injusto, porque eso termina pegando al más pobre. Lo último, Adrián, agradeciéndote y vamos a charlar más seguido, así que vamos a tener tiempo para distintas cuestiones. Si hoy, porque hemos visto imágenes de personas que no pueden pagar el boleto de tren, por ejemplo, y tienden a caminar por las vías para Sí, eludir saltar antes. o saltar los molinetes, Ujú. que también se ha visto. Hoy, ¿qué es lo que puede hacer una familia, una persona que no puede pagar la tarifa de luz o de gas que le llega a su casa? ¿Qué es lo que puede hacer? Primero, con respecto a lo que es tarifa de luz y demás, como primera medida, tratar de ver si esa factura está bien Claro. confeccionada, si realmente el consumo es ese. Para eso, las oficinas por ahí de defensa del consumidor, que son las que están preparadas y capacitadas para leer esa factura, que por ahí muchos de nosotros no la entendemos o Sí. no sabemos por qué de repente pagaba cero de consumo y de un día para el otro me vino 4.000 kilowatts de consumo y una factura que me cobran con retroactivos. Bueno, todas esas cuestiones son las que se pueden ir dando, y como primera medida, acercarse a las oficinas de defensa del consumidor para ver que esa factura, por lo menos, no encontrar ninguna cuestión que esté mal facturada. Ahora, si está mal facturada, hay herramientas para impugnar Claro. esas facturas, y hay estrategias también administrativas, porque, por ejemplo, los entes reguladores, que si bien están
teóricamente para proteger a los usuarios, pero estamos viendo que las medidas que están dictando son muchas veces en contra, ¿no? Porque están regulando estas cuestiones, pero por ejemplo un reclamo de mala facturación, o si nosotros entendemos que una mala facturación en el servicio de luz, en el ente regulador, en el caso del conurbano, los que tengamos sede norte o de sur, podemos plantearlo en el ENRE, esa discusión de ese consumo y esa factura impide el corte del servicio hasta que se resuelva la cuestión. Okay. En el medio uno impugna esa factura, se suspende el corte del servicio, porque obviamente como está impugnada uno no la va a pagar hasta que se resuelva la cuestión técnica. Y ahí, bueno, por lo menos puede evitar por un tiempo el corte mientras se resuelve esa cuestión y hacer pagos parciales que el ente regulador les va a indicar hacer para que no se acumule esa factura, ¿no? Con el consumo que se viene haciendo. Porque a veces puede ser que el medidor funcione mal, que no mida, que no registre y eso genere después facturas abultadas. Esto se puede ver y se puede analizar en las oficinas de defensa del consumidor como primera medida. Adrián, También ¿son puede, muchos sí, los casos de mala facturación? sí. Nosotros recuerdo en la época del tarifazo y en la pandemia, con los consumos estimados que se hacían, que eso no se podía hacer, bueno, derivó en muchos reclamos administrativos. La verdad que muchos de esos reclamos los pudimos resolver cuando yo fui director de Defensa del Consumidor en el municipio. Actualmente yo creo que esto volverá a pasar, obviamente cuando vengan facturas abultadas, lo primero que hacemos es analizar esa factura con estos indicativos que les voy comentando, a ver si no es un problema del medidor, si no es un problema de mala facturación de consumo, pérdida interna. Bueno, hay cuestiones que se pueden analizar y se pueden ver. Después, por ahí, ahora que vamos a estar un poquito más conectados, les voy a llevar ejemplos y facturas para ir mirándolas y ir viéndolas en conjunto para analizarlas, pero sí se puede plantear y sucede mucho y se acomoda y se resuelve también en las oficinas de defensa del consumidor por la cercanía misma que tiene el municipio con el vecino y con la empresa prestadora del servicio en la localidad en este caso, ¿no? Y con respecto al transporte, la realidad es que mucho, no, como consumidores, salvo alguna cuestión judicial que se podría llegar a plantear, y lo digo en voz alta sin analizarlo en profundidad, habría que ver si se cumplen con las normativas con respecto a las audiencias públicas, habría que ver si se corresponde con las normativas de actualizaciones tarifarias no por encima de la inflación. Bueno, hay cuestiones que uno podría pensar, analizar y ver, pero también tenemos que no, decir y poner en conocimiento a la gente que, bueno, que mientras la gente no tome conciencia, no haya una reacción, la justicia también está avalando estas cuestiones, ¿no? Digo, los aumentos que se van dando y el decreto 70, por ejemplo, sigue vigente y la Corte no lo trató porque no pasa por ahí lo que estaba pasando en una época como fue la del 2016, donde la gente cuando empezaron a tocar el bolsillo tuvo una reacción. Yo creo que eso va a suceder y va a ser inevitable porque hasta que no pase eso, no hay una reacción política del otro lado que pare la mano con respecto a los aumentos que tienen previsto de acá a fin de año y los que vienen el año que viene. También parte del presupuesto tiene que ver con eso, ¿no? Un montón de aumentos, quita de subsidios, recorte presupuestarios, por ejemplo, para las universidades. Bueno, un montón de cuestiones que creo que ahí la única forma de parar es que la gente reaccione también, ¿no? En alguna manera. Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, un saludo para Nos todos. estamos reencontrando con el doctor Adrián Ganino, abogado especialista.